Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos esperando a nuestro invitado, Fernando Pairicán, para iniciar esta semana de los pueblos originarios que estamos celebrando, conmemorando en el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer. Ya estamos, en breves segundos se va a conectar Fernando y vamos a poder comenzar con la actividad. ¿Ya? Mientras tanto, les comento que además de la presentación que vamos a tener hoy día de Fernando, el jueves 24 de junio a las 11 vamos a tener también una actividad sobre música y cosmovisión mapuche, ¿ya? Eh, donde va a estar la cantautora Daniela Millaleo también conversando con nosotros, ¿ya? Así que bueno, esperamos algunos minutos más, algunos segundos. Mientras tanto les comento que Fernando es un historiador mapuche, ya que se especializa en historia mapuche. Es uno de los historiadores jóvenes, además, de la nueva camada, que han planteado visiones bien novedosas y bien contingentes también a las problemáticas actuales del pueblo y del movimiento mapuche en particular. ¿Ya? Fernando es, bueno, historiador, es doctor en historia por la Universidad de Santiago de Chile y además es director de la colección de pensamiento mapuche de la editorial Pehuen, que ha publicado varios títulos de distintas disciplinas sobre temáticas mapuche. Ya hay libros de historia, libros de teatro, libros de poesía, de distintas, de análisis cultural, un montón de temas y enfoques que permiten conocer eh, distintas dimensiones de lo que es la cosmovisión, el pensamiento mapuche, ¿ya? Así que ese es el invitado que tenemos para hoy. Estamos esperando que se conecte, está ya casi listo, así que apenas ocurra eso, vamos a comenzar con un diálogo bien entretenido, donde la idea es también contar con sus preguntas, con sus comentarios, para poder ir leyéndolos y también que Fernando pueda responder las dudas que ustedes puedan plantear. Eh, Además, les pido a los estudiantes del octavo, a ver, un segundito, ahí sí. Les pido a los estudiantes del octavo y del segundo D que se están conectando que puedan poner su nombre y curso ahí en los comentarios porque con eso vamos a pasar la lista, ¿ya? Ya lo están haciendo algunos y algunas, así que muy bien. Hola Ya, Israel. Fernando, ¿estás ahí? Sí, estoy Hola, aquí hace Fernando. unos 5 minutos, escuché todo. Ah, ya, bacán. No te Gracias veía por en la tus pantalla, así que palabras, muchas gracias por tus palabras. bienvenido, pues, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros acá en esta semana de los pueblos originarios que estamos conmemorando, celebrando acá en el liceo. Por darnos tu tiempo y poder conversar con los chiquillos que, bueno, dado el carácter que tiene este liceo, son bien inquietos y activos y comentan y preguntan mucho. Así que esperemos tener una conversación bien entretenida. Pero para ir comenzando un poco, ir estructurando esta conversación, yo tengo algunas preguntas bien elementales para poder ir conociendo tu opinión. ¿Ya? Lo primero es, bueno, ya que estamos en esta semana de los pueblos originarios, que tú nos puedas explicar muy brevemente de qué se trata, por qué se conmemora en este día y también en particular algo que ha ocurrido por primera vez, que es que se ha declarado un feriado, ¿no es cierto?, conmemorando el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Eh, y es un hito, ¿no es cierto?, en que el Estado de cierta manera reconoce este día como propio. Entonces, preguntarte a ti cómo recibes esta noticia. Bueno, Marimari Pupeñi, Pulamien, Marimari Huenui. Hola hermanos y hermanas, hola amigos. Eh, Inche Fernando Pairicán, mi nombre es Fernando Pairicán. Y de profesión soy historiador, igual que aquí Israel que nos conocemos.
El Huiñol Chipantu es el retorno del sol al hemisferio, ¿no? Es el momento en que se va en su vida y espera que se retorne. No, estricto rigor no es año nuevo, como se traduce a veces, ¿no? Porque para el mundo indígena nada es nuevo. Nosotros hablamos de ciclos, ¿no? Y en los ciclos hay continuidades y hay cambios. En este caso es como un momento de renovación de nuestra relación como personas con la naturaleza y de la naturaleza con nosotros. Nosotros hacemos como un análisis o un resumen, por si lo queremos ver de alguna manera, de nuestro vínculo con la naturaleza y de ella con nosotros. En este caso, pedimos y se solicita abundancia. Siempre se pide eso, se pide por la familia, se pide por el resto de las personas que convivimos. Pedimos también porque haya, en este caso, mayor agua, que yo creo que es la escasez que hay hoy día va a ser eso. Pedimos abundancia de alimentos. Pedimos también las otras vidas. Para el moto mapuche, a partir del concepto Introfilmongen, son todas las vidas sin exclusión, ¿no? Y por tanto es la vida de un ave, de una planta, del agua, del sol, de los ríos, de los vegetales, de una hoja. Por eso es que en las ceremonias mapuche siempre hay distintos elementos que se relacionan con nuestro vínculo con la naturaleza. Normalmente semillas, también siempre hay la ceremonia. Se vierte agua o mudai sobre el pasto un poco para regar eso. De eso es un poco lo que se desarrolla esta idea, este concepto, que es el Huiñol Chipantu, el retorno del sol, y que nos solicita ahora en conceptos como políticos que ha desarrollado el movimiento, vendría a ser la idea, el concepto muy antiguo del introfilmongen, ¿no? Para poder desarrollar lo que los hermanos andinos llaman allá el buen vivir, por decirlo de alguna manera. Eso te puedo comentar en torno a esta fecha. Gracias, Fernando. Es súper interesante porque yo creo que esto que cuentas tú, que nosotros por lo general lo llamamos Año Nuevo Mapuche, pero tú nos comentas que en realidad ustedes no lo ven así, tienen otra visión de las cosas que es súper interesante conocerla porque nos ayuda a nosotros también a mirarnos, ¿no es cierto? Como chilenos, entre comillas, frente a un otro, ¿no es cierto?, que nos permite conocer una visión distinta de la vida, y yo creo que también poder conocerla e incorporarla ayuda mucho a los distintos procesos también en los que estamos hoy día de cambio, de integración, ¿no es cierto?, cultural, de distinto tipo. Yo creo que la juventud sobre todo vive esto con mucha más intensidad, con mucha más curiosidad también, así que es muy bueno ir conociendo esas visiones. Ahora, Fernando, tú eres historiador de profesión, entonces yo te quería hacer una pregunta un poco dirigida a eso, o una doble pregunta en realidad. Primero, como historiador, ¿cuál es la función social que tú le atribuyes a esta disciplina? ¿Cómo contribuye, ¿no es cierto?, esta disciplina que estudia precisamente los cambios de las sociedades a lo largo del tiempo, y también el conocer otras sociedades del pasado, de las cuales nosotros de una u otra manera somos tributarios? Preguntarte entonces, ¿qué función tú le atribuyes a esta disciplina? ¿Cómo contribuye a estos procesos de cambio, de transformaciones sociales? Y también en particular, ¿cómo ha sido para ustedes en el mundo y en el movimiento mapuche el poder ir desarrollando una historiografía propia, ¿no es cierto? Un relato del pasado propio que nosotros podemos conocer hoy día también a través de los libros, porque yo entiendo que obviamente a través del relato, de la memoria, la cultura mapuche conserva, ¿no es cierto?, sus tradiciones, su pasado, pero hoy día también nosotros lo podemos conocer y problematizar. Bueno, la historiografía ha sido siempre un buen recurso para poder desarrollar movimientos políticos. Y por lo menos la historia de Chile es muy política, en eso comparto lo que dicen nuestros historiadores, historiadoras, que la historiografía ha formado el discurso nacional, ha formado las nociones para la educación de las personas. En el caso de Chile, una historiografía muy nacionalista.
grandes historiadores, muy buenos historiadores y también políticos, como Benjamín Vicuña Maquena, desarrolló sobre el pueblo mapuche 3 libros, por lo menos que yo conozco. Guerra-Muerte, donde un poco él plantea este concepto de una guerra contra el mundo hispano mapuche, en un muy buen libro de historia, bastante fuente. Tiene otro libro que es su discurso, pero está muy bien fundamentado en la historia, que se llama La Conquista de Arauco, donde hace una analogía al exterminio del pueblo mapuche. Y luego tiene otro libro más pequeño, que es la historia de Lautaro. Entonces, desde mi punto de vista, este historiador, y es político y dirigente liberal, lo que intenta un poco es desarrollar el concepto de nación para el país, y ese concepto de nación es donde lo indígena no está invitado, siento yo, no está invitado a esta construcción nacional. Hay otros liberales también, como Bilbao y Arcos, que tienen una visión distinta, o Blesgana, que también está desarrollando esa noción. Hacia el siglo XX se ocupa mucho el concepto de raza, sobre todo la historiografía más conservadora, empieza a ocupar al pueblo mapuche, y también publica algunos libros como en torno a esta idea de ser una primera raza o una raza guerrera, que yo creo que es la que va a preponderar mucho en la cultura chilena, ¿no? Como los mapuches como una raza militar, ¿no? Y que también va a ser un poco usada por el movimiento autonomista luego para poder debatir sus primeras ideas en torno a la noción del huaychafe. Yo me doy cuenta en eso, por lo menos en Malón, cuando le preguntaba a algunos miembros de la Coordinadora con Mayeco qué leían, me decían, bueno, algunos textos de historia mapuche que están relacionados con el papel del guerrero. Pueblo mapuche a lo largo del siglo XX desarrolla ya diarios, la Unión Araucana tienen diarios, las organizaciones mapuches tienen estos diarios, y eso ha venido dándose a conocer un poco por el trabajo de algunos académicos como Claudio Alvarado Copia, Enrique Antileo, cómo han venido dando a conocer ese trabajo de los diarios y la prensa mapuche, que habla también, que me parece importante, que el mundo mapuche es oral, su transmisión principalmente es la oralidad, y desde ahí se ha desarrollado una tendencia de literatura como Licura Chehuelaf, que habla que él hace orilatura, y me parece que en efecto es una contribución de parte del pueblo mapuche a la literatura del país en su conjunto, pero también es un pueblo que escribe desde el siglo XIX, donde está desde el sello de Calfucura hasta las cartas de los dirigentes mapuches con presidente, etcétera, la fundación de diario por el movimiento mapuche en el siglo XX, los primeros libros escritos por mapuches, y luego en los 60, los 70 vuelve esa renovación, en el 80 toma mucho más fuerza, y hoy día podemos hablar de que existe una historiografía mapuche como tal, pero que de alguna manera es resultado de que el oral y lo escrito, en el caso del pueblo mapuche, siempre han estado de la mano conviviendo, y lo que vemos hoy día tal vez es una especialización de esa tradición en torno a la profesión como tal, y en ese ámbito, a tu pregunta, ¿qué es ser historiador mapuche? Por lo menos yo lo veo desde mi punto de vista, hacer buena historia, ¿no? Y eso significa no hacer solamente apología, sino poder de alguna manera contribuir también al debate de la historiografía nacional de los chilenos, para que también puedan de alguna manera ir modificando su estructura sobre la historia, y también esto está vinculado, por supuesto, a un tema político, ¿no? Es muy difícil que un escritor indígena, en este contexto de los últimos 20 años, no se sienta parte de un movimiento político. Para mí uno es resultado del movimiento político, y lo que uno es contribuir desde su disciplina al movimiento político también, y por tanto es una dialéctica, ¿no? Donde uno y lo otro van de la mano, y en algún momento se tienen que equilibrar, porque a veces los historiadores, los intelectuales van por sobre el movimiento y van analizando cosas que el movimiento no necesariamente lo comparte. Entonces, de ahí los mismos dirigentes te tiran, nosotros decimos, te tiran la cuerda, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Estás hablando cosas que no son. Entonces, esa búsqueda de equilibrio, ese diálogo, me parece que es muy bonito todavía que existe entre el movimiento político y la incipiente academia mapuche. Me parece que eso es un proceso que todavía se puede manejar en equilibrio. Y tú te das cuenta con lo que hicieron, que de los constituyentes mapuches, gran parte de ellos son dirigentes, son dirigentes,
por supuesto, también son académicos y también se escriben, porque también esta idea de que el dirigente político no escribe también me parece que es una visión clasista, pero además racista, porque el dirigente indígena siempre ha escrito, como te das cuenta, los libros publicados por Felipe Quispe en Bolivia, o el mismo movimiento mapuche a lo largo de su historia, que está plasmado en los diarios, que tiene una trayectoria por lo menos de publicación de diarios desde 1920 hasta hoy. Buena. Sí, bueno, yo en la clase siempre les trato de recalcar a los chiquillos que la historiografía, este estudio del pasado, ¿no es cierto?, siempre tiene una vinculación con el presente, como dices tú, en este diálogo con el mundo social y con el mundo político, o el mundo social organizado, mejor dicho, eh, para ir nutriendo de experiencia, de herramientas, para poder, digamos, impulsar procesos de cambio o a veces procesos de mantención, ¿no es cierto?, de un estado social determinado, lo que implica entonces que la historia, este conocimiento del pasado, es una cuestión que está muy inserta en la sociedad, ¿ya? No es algo que nosotros estudiemos en la sala de clase, que salgamos y salimos de la historia, al contrario, cuando salimos de la sala de clase entramos a habitar en la historia, cuando estamos en la realidad. La sala de clase es el experimento, quizás el laboratorio, donde nosotros conocemos algunas cosas, pero una vez que estamos en nuestras casas, en la calle, compartiendo con nuestros amigos, en nuestro contexto social, en el mundo que habitamos, ahí es donde está aconteciendo la historia, ¿no es cierto? Y ahí es donde ¿no es cierto?, se imbrican este estudio que trae herramientas, conocimientos, saberes que se vuelven a aplicar en el presente y se van transformando, se van aplicando de manera creativa o van fundamentando formas de actuar y de ser que tenemos las personas, ¿ya? Y particularmente cuando la sociedad se organiza e impulsa cambios, transformaciones sociales, la historia adquiere como un brillo nuevo, ¿no es cierto? Las personas comienzan a preguntarse sobre el pasado, a preguntarse sobre los orígenes de las cosas, de dónde vienen, por qué son como son. Y yo creo que estamos asistiendo a algo por el estilo, algo así, ¿ya? Y es muy bueno contar también con la visión de historiadores mapuche en estos procesos. No sé si hay algunas preguntas que están haciendo por ahí las personas. Creo que vi alguna por ahí mientras comentaba Fernando. Ahí salió una. Dice si, pregunta Jacqueline Cabrera, ¿qué indígenas se han arraigado en el sector de Marga Marga, que es la provincia en la que estamos hoy día? No sé si tú puedes hacer como una visión así un poco de lo que ha sido, cómo ha ocurrido, cómo han vivido los mapuches, que bueno, antiguamente habitaban esta zona también. ¿Qué queda de ellos acá en la zona central? Más o menos como para poder ir. Claro. Bueno, los mapas que han desarrollado algunos hermanos como del Escucha Winca, Pablo Marimán, plantea que por la toponimia, ¿no?, los nombres mapuches van un poco menos del Valle del Elqui y se encuentran ya muestras, y eso hacia de cordillera al mar, ¿no? El Mapuzungún en ese ámbito es muy importante para poder contribuir a los espacios, como se notaba la vinculación del mundo mapuche. Adrián Moyano, un intelectual argentino vinculado al pueblo mapuche, ha llamado que nuestro pueblo es de mar a mar, porque desde el océano Atlántico, como se denomina, hasta el océano Pacífico hay muestras de la existencia del pueblo mapuche, no solamente en personas que ya están en ambos lados, sino también por los topónimos que tienen en los espacios territoriales, cerros, ríos, plantas. Lejos de ser un pueblo que no conoce su territorio, un pueblo que tiene mapeado gran parte de su territorio. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando van a algún cerro o toman alguna planta, alguna hierba, que su nombre, su raíz tiende a ser el Mapuzungún, ¿no? Y por lo tanto te habla de que un pueblo que experimentó con su naturaleza y conoció las propiedades también de su naturaleza. Más o menos en la medicina tradicional, como se denomina, ¿no? Y que un poco da cuenta que esta hierba te sirve para esto, la medicina herbólica un poco, ¿no? Eso me parece que es importante. Y por tanto el Mapuzungún, que es el idioma de nuestro pueblo,
muestra que tiene categorizado en Mapuzungún distintos espacios territoriales desde la zona norte hasta el final, hasta el seno de Reloncaví, al final de Chiloé. Eso un poco da cuenta de la presencia del pueblo mapuche. Y luego ya encontramos también la presencia de otro pueblo que es muy importante, que es el mundo aymara quechua, ¿no? El Tahuantinsuyo como civilización se extendió hasta el río Biobío. El resto arqueológico se nota mucho en esos territorios, bueno, en la zona norte, mucho más que acá en el central, pero también uno puede ver cauces o ríos que fueron modificados por, no sé si llamarlo la ingeniería del Tahuantinsuyo, no sé si el nombre sea correcto, ingeniería, pero vemos que hay modificaciones del río. Por ejemplo, el río Mapocho tiene cauces de agua que hoy día se siguen ocupando en Santiago, que responden a una modificación que el Tahuantinsuyo hizo para regar aspectos de su territorio, de sus terrazas ecológicas, como lo denominan ellos, que es parte del equilibrio y el complemento económico para ellos, ¿no? Los pisos ecológicos. Por tanto, vemos la intervención del Tahuantinsuyo, de sus conocimientos, en gran parte de la zona de, por lo menos la presencia de Arauco en territorio mapuche, hasta la zona norte del país. Eso se observa en la práctica. También en sus tradiciones culturales, ¿no? Que son compartidas. La zona andina comparte tradiciones culturales con el mundo aymara de Perú, de Bolivia, y eso se nota mucho en la zona norte, ¿no? Y también alimentos, formas de momificación como el chuño, alimentos que son propios del mundo andino, que te da cuenta de lo que los hermanos aymara que hecho hablan de la complementariedad de los pisos ecológicos, ¿no? Y por tanto vemos también esa forma de práctica. O sea, ahí hablamos, y eso nos hace a nosotros sostener la idea de una plurinacionalidad, ¿no? Que en la práctica hay varias naciones que siguen conviviendo de los tiempos antiguos, y que prácticas económicas del mundo andino siguen estando presentes. Eso por lo menos lo que yo he podido observar. Claro, de hecho, bueno, acá estamos en la ciudad de Quilpué, ¿no es cierto? Que de hecho es una palabra que es de origen mapuche, según entiendo. Es una palabra derivada del mapudungún. Menos claro, por lo que entiendo yo, o que tiene una derivación de alguna lengua originaria, por lo que recuerdo es mapuche. Pero ahí tú me podrás corregir. El hue claro, hace referencia al lugar. Casi que siempre las palabras que están con hue es lugar, ¿no? Y el quil, tendríamos que rastrearlo así de primera, no se ocurre, pero hue es lugar, ¿no? Espacio. Entonces, ahí es donde precisamente se ve un poco lo que yo comentaba, que efectivamente nosotros cuando salimos a caminar por nuestra ciudad, estamos caminando por esos lugares que están cargados de historia. Entonces, al nombrar los lugares es como recuperar esa historia. Y yo creo que, bueno, la cultura mapuche yo creo que nos enseña mucho sobre eso, a esa conciencia, ¿no es cierto?, del lugar en el que estamos, precisamente con los nombres que están pero cargadísimos de sentido. Muchas veces para nosotros los nombres no tienen mucho sentido, como, no sé, ¿cómo te llamas tú, Juan? Así como, ¿qué significa Juan? No tengo idea, así. En cambio, para los mapuches no, el lenguaje está cargado de sentido, todo significa algo. Y eso es súper valioso porque cuando las personas pueden practicar así el lenguaje con esa conciencia, pueden ser más, valga la redundancia, ¿no es cierto?, más conscientes. Están dialogando continuamente, filosofando continuamente por el solo hecho de hablar. Y eso es algo muy valioso que podemos aprender de la cultura mapuche. Oye, Fernando, bueno, para ir conversando también sobre tus libros, porque yo les comento a todos que Fernando es un historiador bien prolífico en cuanto a su obra. Ella ha escrito varios libros y otros escritos, ¿no es cierto? Básicamente, pero los que más conocemos son los 3 libros que ha publicado en la editorial Pehuen, ¿no es cierto?, donde él trabaja además, que son libros bien interesantes. Yo voy a en realidad preguntarte, Fernando, por algunos, tratando de poner algunos temas que yo creo que pueden ser importantes para esta conversación. Entonces la idea es que tú puedas ir comentando brevemente esto. Voy a partir por el último libro que publicaste, que es un libro que se llama Toki, Guerra y Tradición en el siglo XIX. ¿Ya? Es un libro que yo todavía no puedo leer porque de hecho a la librería en la que trabajo ha llegado una pura vez y después siempre que lo pido está agotado. No sé por qué.
Pero es un libro que habla un poco sobre los mapuches en el siglo XIX y cómo se insertaron en estos conflictos, ¿no es cierto?, que tuvieron que, primero entre el Estado chileno y la corona española en su proceso de independencia, después entre el pueblo, entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche o la nación mapuche. Eh, y habla de, bueno, de estos conflictos, y a mí me llama la atención porque a pesar de que no lo he podido leer, otro historiador bien importante dentro de la historiografía o de los que estudian al pueblo mapuche, que es Jorge Pinto, dijo que recomendó este libro para los estudiantes de los liceos, ¿ya? Entonces yo quería preguntarte por qué, si tú estás de acuerdo con esta afirmación y por qué crees que es valioso que los estudiantes conozcan esta historia, que igual, bueno, es de hace más de un siglo atrás. Gracias por tu pregunta, Israel, porque como bien tú dices, yo me inicié en la historia un poco con el movimiento actual, que es donde un poco tenía una cercanía, ¿no? Y Toki es la historia de un personaje mapuche que a mí siempre me fascinó cuando estaba vinculado al movimiento, que es Mañil Wenu, que es un lonco, pero que llega a ser Toki. Y que me parece que es tan importante en la historia, no solo mapuche, en la historia de Chile, que para mí está al nivel de Manuel Bulnes, de Joaquín Prieto, de Bernardo Higgins, de San Martín. Es un líder, como traerlo como la historia de Estados Unidos, como Nube Roja, como ese tipo de dirigente, y tan desconocido. Desconocido para la historia tradicional, porque los mapuches saben perfectamente quién es Mañil Wenu. Bosquejos de él hay ya en el libro de José Bengoa, de Tomás Guevara, que es un historiador más antiguo. Y siempre me quise buscar un análisis de Mañil Wenu. También está vinculado a mi militancia política. Yo estuve vinculado a una organización en Santiago, se llamaba Quilapán, la agrupación Mapuche Quilapán, que era una organización que contribuía al movimiento autonomista en el Gualmapu. Nosotros decíamos que éramos mapuches en la diáspora y por lo tanto desde nuestra diáspora nosotros nos vinculábamos al proceso de reivindicación territorial que se desarrollaba en el Gualmapu. Y Quilapán es el hijo de Mañil Wenu, es el que encabeza la última resistencia a la expansión del Estado chileno, pero cuando nosotros hacíamos talleres de formación con loncos, con dirigentes del Gualmapu, siempre hablaban un poco de Mañil Wenu. Entonces, me gustaba esta idea de este dirigente y encontraba que se sabía tan poco de él. Entonces, cuando comencé a estudiar el doctorado, me di como la fuerza de salirme del siglo XX-XXI, irme al pasado. Y cuando estaba en el siglo XIX, estaba en el proceso de ocupación de la Araucanía, me di cuenta que Mañil Wenu era más atrás todavía y le dije en ese tiempo a mi director, que era Julio Pinto, Premio Nacional, le dije, ¿sabe, profe? Yo, en verdad, lo que yo quiero hacer está madre. Me decía, pero ¿cómo te voy a cambiar? Me decía, de un rato para otro. Y me fui nomás. Le dije, sí, es que yo el que quiero es este personaje. Porque desde el Gualmapu los hermanos siempre me decían eso un poco. Cuando yo iba a las reuniones, los conversaban, me decían, hácete la historia de un Toki del siglo XIX, ¿no? Entonces, y uno en específico, un amigo mío que hoy día está preso, además preso político, él me decía, hácete la historia de Mañil Wenu, ese necesitamos. Entonces, dije, bueno, ¿cómo vincular esto, no? Y ahí fue que tomé la decisión, con todo el esfuerzo que significaba, fueron hartas horas de desvelo, porque, bueno, también te debe pasar a ti también, Israel, que no están las condiciones laborales para que uno pueda hacer historia como investigador joven. Uno tiene que trabajar, tiene que atender familia, etcétera. Entonces, fue un libro que yo lo escribí entre las 4 de la mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Que lo saqué adelante, con la convicción de que quería que fuera un trabajo que sirviera para los hermanos y hermanas. Entonces fue un trabajo que tenía esas tres raíces, ¿no? Una historia personal, a mí me interesaba mucho ir al siglo XIX, vinculado a mi militancia en esta organización y también a una petición que algún par de dirigentes del Gualmapu me habían solicitado de irme al siglo XIX. Eso contribuyó además que a mí siempre me gustó la historia del siglo XIX, tuve muy buenos decimonónicos en mi escuela, entre eso el profesor Julio Pinto y, bueno, Jorge Pinto, además que no me hizo clases, pero compartió mucho con él. Y encuentro que hice el siglo XIX es un buen trabajo
de analizar fuentes, irse al archivo, me gustó harto, y de hecho quiero seguir en eso un tiempo más. Qué buena todo lo que comentas, Fernando, porque rescatar un personaje histórico así, con la influencia que tuvo en todos estos procesos, precisamente cuando se fue conformando el Estado chileno, la nación chilena, que no fue entonces solamente que se construyó Chile y de ahí se fue por el tubo, sino que hubieron diálogos, ¿no es cierto?, procesos históricos que involucraron a los mapuches como protagonistas, ¿ya? No solamente, o sea, tanto como pueblo colectivo, como también con sus grandes líderes, personajes, ¿no es cierto? Que es súper importante y necesario que nosotros podamos ir rescatando desde las aulas de historia con los jóvenes, ¿verdad? Poder ir transmitiendo toda esta nueva historia que estamos comenzando a conocer de nuevo, ¿no es cierto? Así como ocurre también con la historia de las mujeres, por ejemplo, que también invisibilizadas, ¿no es cierto?, de la historia tradicional que se enseña en las aulas, o que llega, ¿no es cierto?, ahí a las aulas. Acá se nos abre un mundo de cosas nuevas, ¿no es cierto?, de conocimientos nuevos, de nuevos personajes, poder complejizar esto y que en realidad de repente para nosotros parece que los mapuches aparecieron acá como, oye, en la marcha empezamos a ver banderas mapuche como que vinieran de otro planeta, pero no, pues siempre han estado acá eh, y siempre han estado, son parte de la historia de este territorio. Así es. Oye, Fernando, tú escribiste un libro que, hablando de biografía, ¿no es cierto?, que nos trae a un tema más contemporáneo, y que es la biografía de un activista mapuche que, bueno, falleció en un enfrentamiento con carabineros hace algunos años, pero que tiene igual, o sea, tiene por eso y por otras cosas más, ¿no es cierto?, una importancia bien grande dentro del movimiento mapuche. Tú escribiste esta Sí. biografía de Matías Catrileo, y a mí me interesaba preguntarte sobre él porque, así como muchos de los que están escuchando o viendo esta actividad o que la van a ver después en el video que va a quedar grabado, son jóvenes. Y yo creo que ahí hay un aporte también a cómo desde la juventud se mira la historia y se hace digamos, lleva a desarrollar una acción de transformación social y política. Entonces, por eso quería preguntarte por la figura de Matías Catrileo, cuál es la valoración que tú le asignas y el valor que tiene dentro del movimiento mapuche. Si Matías estuviera vivo, tendría la edad de nosotros, la tuya y la mía, en nuestra generación. No sé si somos jóvenes, pero No, pero eh, ya no tanto. pero una vida que quedó suspendida, ¿no? Mm. Le arrebataron la vida, como dice su madre. Tu libro que surge en torno a un aniversario de Matías, una solicitud formal que me hizo el papá de Matías, don Mario Cachileo, a quien yo le tengo mucho respeto y cariño. Y él me decía que para uno de los aniversarios querían hacer la biografía. Entonces empezamos a trabajar un año antes en esta historia. Revisión de prensa, memoria oral, puede revisar archivos de educación, me fui al colegio a revisar sus archivos, sus anotaciones positivas, negativas, conversaciones con hermanos que estaban vinculados al movimiento autonomista, eran clandestinos, que también decidieron darle la entrevista, otros que no tampoco desearon ser parte del libro. Es un bosquejo biográfico de un joven dirigente, de un joven miembro del pueblo mapuche que se va politizando en el proceso de autonomía, ¿no? Está dividido en cada capítulo está dividido como en una percepción. Por primero su niñez, que yo creo que como de toda niñez, no una niñez de clase media baja tal vez, que vive en la Florida, donde el mundo, en Santiago, donde el lugar donde comienza a desarrollarse el mall para las clases más populares. Normalmente los malls en los 80 estaban vinculados a sectores de clase alta, pero es la primera apuesta a que el modelo neoliberal y el consumo se empiece a masificar para el otro extracto social. Entonces el mall en la Florida cumple un rol bastante importante en esa apuesta, ¿no? Y él es de la Florida, de esa comuna, la comuna de clase baja, media, pero que se va desarrollando muy acorde con el modelo económico y crece, una comuna hoy día muy grande, una de las más grandes de Santiago además. El lugar donde tienen que extender el metro de Santiago. Entonces, digamos que su vida es como la de una persona normal,
¿no? Corriente, papás profesionales, vinculado a ser crítico a la dictadura, por supuesto, en eso sí creo que ahí hay un tema de politización, amante de la contracultura de la ciudad, su música favorita era el punk, a raíz de él me empecé a meter en el punk, yo mi música nunca fue mucho el punk, para mí era el rock más clásico, y además que mis compañeros de colegio eran como cuando en el punk eran como que eran chicos malos, eran como, ay, yo escucho punk. Entonces me caía más mal el punk por lo demás, por la forma. Entonces me caía mal, nos caía mejor el rock nerd, como nos decían ellos. Pero después, claro, con él empecé a estudiar el punk, a meterme en el punk y me agradó. Y hoy día escucho punk, tal vez gracias al Penny Matías, lo podríamos decir en algún sentido, en que empecé a comprender de mejor manera la contracultura del punk. Y también dentro de esa contracultura y de la ciudad, de la crítica que él tiene, siempre fue una persona, diría yo, bien crítico, Matías, y de luego toma su opción de irse a estudiar al sur. Ahí están sus tíos, él está vinculado por el lado materno, paterno, está vinculado a la familia Marimán, que son grandes académicos intelectuales mapuches muy antiguos. Se va a vivir a la casa de uno, sobre todo, que es Pedro, miembro de Gualmapuhuen, escritor mapuche, y ahí se vincula al mundo de la universidad, la UFRO. Dentro de la UFRO hay toda una corriente política mapuche muy fuerte hasta el día de hoy. Tienen ellos una fotocopiadora, tienen un equipo de fútbol que hace poquito hablé con Levi, que fue el casi gana como gobernador en la Araucanía, y Levi también me hablaba de lo mismo, me decía este Peggy, nosotros teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Liberación Nacional Mapuche. Entonces tenían, en el mundo de la UFRA había como todo un grupo de contracorriente cultural, política, que era el punk mapuche, también el punk es muy importante en la zona urbana de Temuco, las rancheras, por supuesto, que es la música que escucha el mundo del campo, y esta contracultura, como este lugar de la fotocopiadora, el equipo de fútbol, un mundo muy politizado, y ahí Matías comienza a vincularse a las comunidades en conflicto, en específico al Arauco Mayeco, y ya se hace militante autonomista y muere en una reivindicación territorial como parte del ejercicio del control territorial. Y eso te habla también de su ascenso dentro del movimiento o de la organización en específico, y también de su fuerza, ¿no? Porque él tiene mucha convicción. Se puede ver en algunos videos que hay de él en que lo han liberado, su convicción política, donde él entrega su vida en el proceso de recuperación de tierra y muere por esa bala en la espalda disparada por Carabineros de Chile. Luego de eso viene toda la parte del montaje. Yo creo que la parte más difícil para la familia es el montaje que hay detrás de eso, ¿no? Que plantean la idea de la muerte, que había sido uno de sus compañeros, los silencios, la complicidad entre Carabineros y la clase política. Todo eso se empieza un poco a denotar. Y eso, estimado Israel, ese libro me terminó por convencer de que tenía que irme al siglo XIX, porque habían raíces tectónicas, digo yo, donde la construcción de Estado en la Araucanía está muy dividida entre el mundo indígena y el no indígena. El indígena no tiene mucho poder, que el poder judicial, el poder político, el poder económico está muy vinculado, emparentado, incluso hasta familiarmente. Entonces, el proceso de impunidad que había sobre el caso Matías estaba desarrollado un poco por esos vínculos, que yo creo que además me explican, no del todo, pero por qué los tribunales de justicia tienden, en casos mapuche, a colaborar a favor del no mapuche. Entonces, eso me hizo irme al siglo XIX y todavía continuar, que mi esperanza poder desarrollar una historia de la ocupación de la Araucanía para poder volver al tiempo presente, pero con mayor argumento, para entender cómo se formó el Estado y por qué este Estado está, siento yo, capturado muchas veces por los sectores no indígenas, y que hacen que desde el Poder Judicial hasta el Poder Económico, en momentos de crisis, giren en torno en este caso, en el caso de Matías, a la impunidad. Eso me llevó el libro de Matías un poco a reflexionar. Gracias, Fernando, por la reflexión y poder dar a conocer a esta figura, ¿no es cierto? Ojalá también los chiquillos del liceo puedan leer este libro, así como Jorge Pinto recomendó tu otro libro. Yo lo recomiendo a los chiquillos que lean también este libro, porque además que se leen súper rápido los libros de Fernando, son súper entretenidos, y este es un libro importante también, sobre todo para los jóvenes que quieran comprender un poco o tratar de buscar su propia identidad. Yo creo que leer la biografía de un joven que
que hizo precisamente eso, es súper importante. Fernando, te quería hacer una última pregunta para conectarla con tu primer libro. Fuimos de atrás para adelante con los libros del Fernando, el primer libro que publicó, y también para llevarla a una reflexión del presente o digamos los procesos que se están viviendo hoy día en Chile. Ya porque Fernando escribió un libro que se llama Malón, la rebelión del movimiento mapuche entre 1990 y 2013. ¿Ya? Es un libro que narra un poco cómo se va activando, reactivando el movimiento mapuche luego de que termina la dictadura, ¿no es cierto? Entonces yo quería preguntarte un poco, que tú pudieras describir muy brevemente ese proceso en realidad, porque lo que me interesa más es que puedas desde ahí, desde esa descripción, ver cómo hoy día los mapuches, así como otros pueblos originarios, pero principalmente los mapuches, afrontan este proceso de elaboración de una nueva constitución, donde, ¿no es cierto?, hoy día tienen una participación importante los pueblos originarios y en la que, no sé, pues así como muchos de nosotros también nos encontramos un poco, algunos más críticos, reticentes frente a este proceso de una nueva constitución, otros más optimistas frente a lo que pueda resultar de ahí, que esperamos que sea una sociedad, ¿no es cierto?, más justa, de derechos para todos. Entonces preguntarte un poco cómo ves ese trayecto de la organización de los mapuches en estos 30 años, ¿no es cierto? Así como se ha comentado, ¿no es cierto?, se ha dicho en las consignas de los últimos 30 años, cómo lo ven los mapuches y cómo se enfrentan este proceso. Gracias. Bueno, está mi hijo Calfo, que está en clase, está en recreo. Ya van a estar en recreo los chiquillos también. Sí. El poder de la teleclase. Sí. Mira, en el caso de Malón, también tenía una idea de poder contribuir a la historia del movimiento. Yo también la quería estudiar, era algo personal, porque me gustaba lo que estaba sucediendo en el Gualmapu, el movimiento político, y quería estudiarlo también de alguna manera, quería contribuir. Entonces, había también una noción bastante negativa sobre el movimiento mapuche, un movimiento que no tenía propuestas, muy vinculado a la criminalización. Como a mi generación me impactó también la muerte de Alex Emún, que el Peñi también de 17 años que muere en la comunidad, en el Gualmapu, por un disparo de carabineros. En el mundo de Santiago había harto activismo para el 12 de octubre, un lugar donde el movimiento mapuche se reunía en la Quinta Normal, donde se hablaban estas ideas. También uno fue parte de eso, ¿no? Y Malón entonces buscaba como afirmar un poco la historia del movimiento. Yo quería estudiarla personalmente también, y quería comprender la idea de la transición democrática y el movimiento mapuche, esta otra transición como yo la denominaba, y también poder entender y dar a conocer las ideas políticas del movimiento, que no era un movimiento terrorista, como se acusaba, sino era un movimiento por derechos humanos, en este caso la autodeterminación. Y en específico me gustaba mucho la historia de la Coordinadora Comayeco, que era la organización que menos se hablaba de ella y que estaba totalmente en la prensa o en el espacio público, denostada como una organización de carácter terrorista. Entonces, a raíz de esta organización, que es la agrupación Mapuche Quilapán, donde además conocí a mi compañera, a mi pareja, y ustedes conocieron ahora a mi hijo, que se llama Calfumanqui, que es totalmente mapuche en su concepción, él, que también es una apuesta, y tú lo quieres ver, familiar, identitaria, y también muy vinculado al tema político, ¿no? O sea, una familia que tiene una raíz política mapuche. Entonces, a mí nosotros decíamos que como ciudadanos, como personas, teníamos que ser parte de este movimiento, y eso también de extrapolarlo al espacio colectivo. Entonces, esta organización, que es muy importante en mi historia familiar, hacía actividades normalmente de la historia de la ocupación de la Araucanía, del Huiñol Chipantu, y activismo en torno a los prisioneros políticos mapuche. Yo los íbamos a visitar con el grupo a las cárceles de Temuco, de Traiguén, y conocía al lonco Pascual Pichul. Íbamos también luego a las comunidades también a hacer trabajo político, también ellos te entregaban algunas nociones, y de algún momento me atreví a hacer la historia del movimiento y estudiar la transición democrática a partir de la historia mapuche y del movimiento político, ¿no? Y en específico de la Coordinadora Arauco Mayeco, que era la organización más denostada públicamente. Y me atreví también a hacer entrevistas
Y muchas del libro Malón, por eso no es un libro que pueda estar científicamente en la academia, porque no tiene los estándares que se necesitan de alguna manera, como la entrevista informada, la entrevista que con este papelito que diga yo estoy de acuerdo con que esta entrevista. Es un libro que sus entrevistas están con seudónimo porque sus militantes estaban en la clandestinidad cuando lo entrevisté. Hicimos entrevistas, me acuerdo, en un paradero, en medio de un bosque. Un tema bien triste igual, que de alguna manera en plena democracia hayan dirigentes indígenas que conversan de la historia, de la política de una forma tan rica que yo creo que debería conocerse mucho más, pero que tenían que estar en este espacio de la clandestinidad. Entonces tienen seudónimo. Y es un libro que me gusta además porque, bueno, además porque el primero, a lo mejor tenía, y todavía tengo muchos ideales, pero es un libro que permite darle la voz a los dirigentes mapuches, a las dirigentes mapuches, entender la coordinadora Rosco Mayeco, la primera parte de su historia, porque ya esta organización se ha continuado, poder de alguna manera desmenuzar la historia política de la transición democrática y de ahí usar un concepto que es Malón, que es como rebelión, ¿no? Es rebelión, y empezar a usar también conceptos del Mapuzungún para poder politizar también y enseñar también al no indígena sobre los temas indígenas. Y con lo que cierro, la generación de mi padre, el concepto de malón era carrete, era fiesta, así, vamos a ir a un malón, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, como un concepto que es súper político, yo le decía a mi papá malón, mi papá me decía, yo iba a los malones, y pensé Pues que de iba a una Cagüín reunión también. política, claro, Cagüín, y mi papá decía, no, si eran las fiestas que íbamos con mis amigos, así. Y ahí me di cuenta que el mundo no indígena despolitiza al mundo indígena, pero además sus conceptos políticos, no sé si la palabra sea barbarizarlo, porque una fiesta igual se pasa bien, pero lo despotencia Se políticamente. trivializan. Y ahí Ya. me hacía sentido con lo que hacían los brasileños. Una vez que hablé con un compañero afrodescendiente, y decía que le cargaban a los argentinos porque ocupaban el concepto de quilombo para desorden, caos, fiesta. Decían, Claro. miran quilombo, ¿viste? Y como que me decía, para nosotros, me decía, para el mundo afro, el quilombo es un espacio de autonomía, es el lugar que nos escapamos de la esclavitud, me decía. Entonces, para mí un quilombo no Claro. es fiesta, para mí es un espacio en que yo me escapé de la esclavitud, un espacio de resistencia a la esclavitud, donde recomponíamos todas nuestras tradiciones africanistas un poco, la comida, la cultura, la forma de vivir. Ah, Entonces yo decía, oye, es que me parece sentido porque mi papá siempre habla de malón como esto, como fiesta, o sea, me hizo sentido y dije, ¿sabes qué? sí, Voy a empezar a ocupar este concepto de malón como una forma política, más un concepto político. plebeyo de rebelión, y por lo tanto el libro me parecía que se entraba muy bien con lo que cierro la historia del movimiento, Sí. o aparte del movimiento de la coordinadora Comayo, un concepto político para descolonizar y también poder permitir una apuesta al debate público de la historia mapuche reciente. Fernando, en un minuto, porque estamos cerrando. Ha sido bien intenso, bien interesante esta conversación. En la actualidad, ¿qué pasa con la constituyente, la convención constituyente? ¿Cómo lo ven ustedes como mapuche? ¿Tienen alguna expectativa en torno a este proceso? Ojalá La en hay, un minuto la respuesta. claro, la hay, pues, por eso se participó. ¿Eh? Hay gran parte de los constituyentes mapuches vienen del movimiento autonomista, no son personas que sean desconocidas dentro de la historia del movimiento. Eh, Autodeterminación va a ser un tema que van a debatir, plurinacionalidad reconociendo la autodeterminación, y el itrofilmonguén o buen vivir, tres conceptos que van a ser parte y que ojalá se logren consagrar dentro de la nueva constitución. Mapuzungún, oficializar el Mapuzungún como lengua, como la nación originaria, y poder desarrollar de alguna manera un debate pluricultural con la otra esfera de Chile, que son los sectores de izquierda, del centro y de la derecha, para poder construir un mejor país para todos en este escenario. Bacán. Muchas gracias, Fernando, por habernos brindado tu tiempo para conversar sobre todos estos temas y haber iniciado así esta semana en la que celebramos entonces a los pueblos originarios, que son parte de nuestra cultura, parte de nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todos los colegas, compañeros que están ahí, a los alumnos, alumnas, y
Y gracias por estar en su asistencia, ¿no? Y que esta conversación les sirva también para que se lo digan a sus padres y madres. Y si quieren estudiar historia, con Israel lo pasamos súper bien en nuestra disciplina, así que los invito a que Sí. sean historiadores y historiadoras. Muchas gracias. Que esté muy bien, Fernando. Abrazo. Profesor, gusto verlo. Cuídese harto.